Randolph, a ver si nos ayudas con el micrófono para los comentarios. Yo espero que podamos en esta nueva clase tener la participación, los comentarios de todos ustedes, los que están aquí en el auditorio y también quienes nos están siguiendo a través de Zoom y de Facebook Live también, que puedan escribir sus comentarios. Esta es una clase bíblica, por lo cual motivamos a todos a interactuar, a comentar, a preguntar. Estamos entonces iniciando en el día de hoy la clase ¿Por qué? ¿Cómo se titula nuestro tema? ¿Por qué seguimos haciendo lo que no queremos? Es una pregunta muy importante. Y créanme que la clase de hoy y toda la serie, esta serie de nueva serie de estudios bíblicos del mes de marzo, más que teoría, es la vida espiritual práctica. La vida que cada uno debe vivir todos los días como cristianos. De eso se trata esta serie. ¿Por qué sigo haciendo lo que no quiero? Y saben, es una pregunta con la que todos creo que nos identificamos. Eso espero. Tomamos entonces como partida Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7 del versículo 15 al 25. Y entonces voy a leer ese pasaje. Romanos 7, 15 al 25. Acompáñenme en la lectura. Compartimos en pantalla el pasaje. Gracias. Compartimos el pasaje, Dani, en pantalla. Romanos 7, 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En pantalla estoy compartiendo la versión Dios habla hoy. Para que no se confundan, yo estoy leyendo la Reina Valera. ¿Ok? Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este es uno de los grandes pasajes
de Romanos. El libro de Romanos, más que una carta, es un tratado doctrinal. En este libro, Pablo expone grandes doctrinas de la fe cristiana. Esta porción en particular plantea una interrogante. Habla allí en primera persona. Yo, dice, hago. La pregunta que plantea este pasaje, esta porción es, ¿está hablando allí Pablo de su propia experiencia, de su vida espiritual? ¿O está Pablo expresando el sentir de la humanidad respecto al pecado? ¿Me están siguiendo? ¿Está Pablo hablando como cristiano, de su experiencia como cristiano? ¿O está hablando Pablo de su experiencia antes de haber conocido el evangelio? Entonces, esta pregunta surge porque en el versículo 15, Romanos 7:15, expresa allí estas palabras, parecen algo inconsistente con lo que dijo en el capítulo 6. Lean conmigo Romanos capítulo 6, versículo 2. Dice así, en ninguna manera. La pregunta que plantea en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta a los cristianos de Roma. Ya que Dios nos perdonó, ¿vamos a seguir pecando para que Dios nos siga perdonando? Y él mismo responde en el versículo 2, de ninguna manera. Y dice Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cristianos y cristianas, esta clase, este estudio bíblico de hoy tiene que ver con nuestra vida espiritual diaria, con nuestra relación con Dios. Y Pablo afirma categóricamente que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Es decir, y aquí en Romanos 6, él expresa que una persona que rinde su vida a Cristo, obedece al evangelio, muere al pecado, lo cual significa que corta todo vínculo con el pecado. Muere con Cristo, el pecado ya no está vivo, no está mandando en su vida, pero Cristo es el que reina en la vida de todo hombre y mujer que obedece al evangelio por la fe, por el arrepentimiento, por la confesión pública de fe y el bautismo en agua. En el versículo 6, Romanos 6:6, les invito a seguir leyendo. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristianos, ¿estamos entendiendo
lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice que ya no debemos seguir sirviendo al pecado. Nuestras manos, nuestro cuerpo, todo nuestro ser no están para servir al pecado, sino para servir a Dios. Ok. Entonces, ¿cómo puede decir en Romanos 7:20? Escuchen esto. Entonces, ¿cómo puede decir en Romanos 7:20 lo que Pablo expresa? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Recuerden que hice, después de leer Romanos 7:15 al 25, dije, el escritor aquí habla en primera persona, él dice yo. Entonces la pregunta es, ¿está hablando Pablo de su propia experiencia espiritual como cristiano? Antes de ser cristiano. Está Pablo aquí hablando él en primera persona, pero está hablando de la experiencia de toda la humanidad en relación a la lucha con el pecado en la vida de uno. ¿Cómo puede Pablo, un cristiano que ya no es esclavo del pecado, porque lo dice en Romanos 6, cómo puede encontrarse bajo el control del pecado, como lo expresa en este pasaje que estamos analizando, Romanos 7? Voy a responder a estas preguntas. Pablo describe su lucha personal con el pecado. Y de manera implícita, aquí está hablando de la lucha que todo cristiano enfrenta con el pecado en la vida diaria. Es cierto que morimos al pecado cuando rendimos nuestra vida a Cristo obedeciendo al Evangelio. Es cierto que el pecado no reina en nuestra vida. Cristo reina. Pero seguimos en este cuerpo humano caído, de la naturaleza caída, espiritualmente hablando. Seguimos en este mundo dominado por la carne y estamos en una guerra constante contra fuerzas poderosas de maldad, demonios, como lo dice Pablo en Efesios capítulo 6, donde habla de esa guerra espiritual que estamos librando. Entonces, lo que Pablo dice en este pasaje concuerda con nuestra experiencia cristiana. Pablo deseaba actuar correctamente, sabe lo que es correcto y lo que no es correcto, pero hay una batalla espiritual en la vida de todo cristiano. Aunque en el bautismo morimos al pecado y somos resucitados a una vida nueva con Cristo, nuestra santificación no es instantánea. Hay un proceso continuo para rendirnos todos los días al Espíritu Santo. Y dice que la obra completa se hará el día que Cristo venga. Pablo expresa eso en su carta a los Filipenses. Estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará el día de Jesucristo. Entonces hay un proceso de santificación
este es un tema que tiene que ver con la vida espiritual. Y personas que no quieren buscar las cosas de Dios, este es un tema que no les interesa, este es un tema que les aburre y quizás quieran escuchar hablar de otras cosas. Pero esta lección tiene que ver con nuestra vida espiritual. Por lo tanto, nos encontramos en esta situación que Pablo expresa aquí. Creo que podemos compartir en pantalla. Así es. Gracias, Dani. La siguiente. Ok. Estamos, se está escuchando. ¿Están escuchando ustedes, hermanos? Ok. Somos conscientes de que eso nos está haciendo mal. Sin embargo, lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Estoy compartiendo una afirmación y yo espero que ustedes comprendan esta afirmación. ¿Cuántas veces hemos oído eso? ¿Cuántas veces hemos pronunciado eso? Yo estoy consciente de que eso no está bien, sin embargo, continúo haciéndolo. ¿Por qué? ¿Mm? Ok. Ahora, somos carne, dice nuestro hermano Chachito. Quisiera confirmación con Daniel si nos están escuchando los hermanos que están por Zoom. Sí. Ok. Quisiera saber si Daniel compartió la pantalla donde dice, somos conscientes de que eso. Ok. Muy bien. La siguiente afirmación que tengo en pantalla, nuestra mayor necesidad es Dios. Quiero que sepan que esta afirmación es clave en la lección que estamos tratando ahora. Nuestra lección de hoy se titula El ciclo dañino. Esa es la lección de esta noche. El ciclo dañino. Y ya les hice una introducción del tema, pero falta mucho y yo espero que pueda abordar este tema con todo el material que tengo para compartir con ustedes. Somos conscientes de que eso nos está haciendo mal, sin embargo, lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Ese ciclo dañino. Ahora, relacionado con esta afirmación, tengo de que nuestra mayor necesidad es Dios. Él es nuestro todo en todo. ¿Y saben por qué? Esta declaración de que nuestra mayor necesidad es Dios con la afirmación anterior de que estamos conscientes de que lo que hago no está bien, pero lo sigo haciendo. ¿Cuál es la relación entre una frase y la otra? Es esta, miren. Nosotros persistimos en buscar lo que nos llene, lo que nos satisfaga, y probamos y hacemos esto y lo otro, porque en el fondo hay una rebeldía para no rendir nuestra vida plena y completamente a Dios. Dios es el único que nos llena. Él es nuestro todo en todo.
Dios nos hizo para Él, fuimos creados para Él, para vivir en comunión con Él. Y nuestra alma está en permanente inquietud hasta que lo buscamos. Mientras no encontremos a Dios y no entremos en esa intimidad con Dios, conocer a Dios de un modo personal, vamos a estar en este ciclo vicioso, buscando lo que nos llene. Pero todo eso que buscamos afuera en el mundo nunca nos va a llenar. Y entonces está ese ciclo dañino en nuestra vida. Quiero compartir en pantalla la siguiente, el ciclo dañino. Comparto entonces aquí un vaso. Ese vaso está vacío. Ese vaso me representa a mí, soy yo. Inconscientemente buscamos llenar ese vacío con algo o alguien. Pero como nada ni nadie más que Dios nos puede llenar, entonces esto produce una conducta compulsiva, adictiva, reiterativa, dependiente. A esa conducta llamamos el ciclo dañino. Entonces tenemos, yo tengo necesidad de Dios, pero no lo reconozco y no busco a Dios. Entonces busco A para que me llene. No me llena, busco B, tampoco. Busco C, no me llena. Busco D, no me llena. Y esas son las cosas, las personas que buscamos depender para llenarnos. Y entonces tengo una serie de preguntas. Siguiente diapositiva. 3 preguntas para ustedes. ¿Te encuentras confesando a Dios el mismo pecado una y otra vez? ¿Por qué caes continuamente en el mismo pecado? ¿Por qué no tienes victoria sobre ese pecado? En mi experiencia cristiana, amados hermanos, cuando no logramos victoria sobre ese pecado en particular propio, personal, va a ser un arrastre por nuestra vida, nos va a impedir crecer, nos va a impedir madurar. Puede ser cualquier pecado. Cualquier pecado. Si nosotros estamos cayendo reiteradamente en ese mismo pecado, no tenemos victoria sobre él, se va a ir fortaleciendo más y más y más. Estoy hablando de nuestra vida personal. Solo Dios sabe cuál es la lucha que cada uno de nosotros tiene. Y yo creo que a estas preguntas, si somos honestos y abiertos, podemos decir, sí, yo me identifico con estas preguntas. Siguiente pantalla, siguiente diapositiva. 2 palabras clave y deseo repasarlas. Son temas que nosotros debemos de dominar. Pero quiero hacer esa pregunta. Arrepentimiento, ¿qué es? En el contexto bíblico de la palabra de Dios, ¿qué es arrepentimiento? En el Nuevo Testamento, en la Biblia. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es confesión? Son palabras bíblicas. Quiero escuchar la opinión de ustedes, hermanos, que están siguiéndonos y los que están aquí presentes. Compartan entonces su comprensión. Conceptos básicos. A ver.
cambio de actitud, ¿verdad? La palabra tiene que ver con un cambio de mente. La palabra misma en su raíz significa cambio de mente, cambio de mentalidad. ¿Perdón? Sentir dolor de lo que estamos haciendo. Ok. Sentir dolor. ¿Qué más? Es arrepentimiento. Deseo no querer hacerlo otra vez. Y yo quiero agregar dos cosas más respecto a eso que ustedes dicen que es correcto 100%. Arrepentimiento es reconocer que el pecado es malo. A ver, hermano Chachito, a ver, sí. Ok. Mm. Claro. Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Claro, claro. Sí, gracias hermano Chachito por compartir. Eso que usted acaba de decir, hermano, es confesión. Se nos adelantó, pero sí, gracias hermano por abrir. Aquí, pásale el micrófono, por favor, a Aarón, que creo que él va a leer algunos hermanos han escrito. A ver, te escuchamos. Ajá. ¿Perdón? Confesión, adelante. ¿Qué dice Gerardo? Hablar con Dios y decirle lo que hemos hecho mal. Gracias. Entonces, miren, yo les dije que iba a decir dos cosas respecto a arrepentimiento, ¿ok? Arrepentimiento, les dije, lo primero es reconocer que el pecado es algo malo. Y la segunda cosa es de que a Dios le desagrada el pecado. Dios odia el pecado. Así es. Y voy a añadir una tercera cosa respecto a lo que es el arrepentimiento. Dios quiere el pecado fuera de nuestras vidas. Confesión es reconocer el pecado por su propio nombre. En la intimidad de nuestra vida en oración, confesamos el pecado no vagamente, no en términos generales, como por ejemplo, Dios, perdóname porque he pecado. Sí, pero ¿cuál es tu pecado? ¿Y saben qué significa reconocer en la intimidad? Humillarnos delante de Dios. Mencionar el pecado por su propio nombre. En lugar de ese medio arrepentimiento, esa media confesión, Dios, perdóname por mis pecados, necesitamos admitir ese pecado.
confesándolo como es. Esta lección, esta clase tiene que ver con nuestra vida espiritual. Este es un tema que la gente no quiere oír. Probablemente la gente quiere escuchar de bendiciones, de prosperidad. Cómo tener éxito en la vida. Pero el pecado es algo real y cotidiano en la vida de todos nosotros. El que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Ninguno de nosotros puede decir yo no tengo lucha contra el pecado. Todos tenemos una guerra espiritual. Y nunca peque, dijo Salomón, así es. Entonces, la confesión es no justificar el pecado. Ok, tengo otra diapositiva que quiero compartir con ustedes, a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Por qué peco? Y les comparto dos respuestas a esta pregunta. El pecado ofrece promesa. El pecado es atractivo. El pecado ofrece satisfacción, gozo, algo mejor, algo más dulce, algo que me satisface más que Dios. Por eso el pecado es atractivo. El pecado me dice que estando con Dios es aburrimiento, es perder la vida y perder mi tiempo. Pero si yo le doy rienda suelta a las pasiones, voy a disfrutar más. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 3? La tentación. Y dice el texto bíblico, y vio la mujer que la fruta se veía apetecible, se veía deliciosa y le ofrecía ser como Dios. ¿Por qué peco? Nadie peca porque es un deber pecar. No escuchamos decir a alguien, oye, te dejo porque tengo que pecar. Pecamos porque el pecado ofrece una recompensa superior. Y esa es la realidad. Miren, estamos hablando de la vida espiritual. Y la segunda respuesta a la pregunta, ¿por qué peco? Porque el pecado es una fuerza que atrae, que me impulsa, es poderoso. Este mundo es una corriente fuerte. El estilo de vida mundano es fuerte. Muchas personas siguen la corriente de este mundo porque es poderosa la corriente del mundo. Esta tarde estaba compartiendo con mi esposa, mientras veníamos para acá, sobre el tema de maldiciones. Miren, hace años atrás, yo estaba dudando, inclusive le pregunté a mi hermano mayor, ¿será que, le dije, Ramón, ¿qué opinas sobre el tema de las maldiciones? ¿Será que nuestra familia está acarreando alguna maldición? En ese entonces mi hermano me dijo, no creo. Me dediqué a estudiar ese tema y aquí lo que la Biblia dice. Escuchen,
Yo estaba confundiendo maldiciones con el tema de pecados generacionales. Y en realidad, lo que yo creía que era una maldición, en realidad son pecados generacionales. La Biblia habla de pecados generacionales. Es decir, el estilo de vida inmoral que aprendimos, ese estilo de vida equivocado, la falsa religión que se transmite de un padre a sus hijos, son los pecados generacionales. Y en el caso nuestro, por ejemplo, mi madre, sus hermanos, la mamá, mi bisabuela, vienen con un estilo de vida alejado de Dios. ¿Saben qué? Nadie tiene autoridad para pronunciar una maldición sobre otro. Olvídense de ese tema de las maldiciones. Ninguna persona, por ejemplo, por más que te odie tu vecino o alguien y que te desee un mal y que lo pronuncie, esa persona no tiene poder para que sus palabras se conviertan en realidad. Es Dios el único que tiene poder para eso. Y los que pronunciaban maldiciones en la Biblia eran profetas, y esas eran en el nombre de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. No porque ellos quisieran. Pero este es uno de los temas que atrae a la gente. Pero quiero reiterar, hay un ciclo dañino, hay un pecado repetitivo, y es el pecado generacional. Solo cuando rendimos nuestra vida a Cristo Jesús, cortamos esa cadena, ese ciclo de pecados generacionales. Y es algo que he reiterado especialmente a los jóvenes de esta congregación. Por años les he venido hablando de ese tema. Hay que cortar con ese ciclo de pecado que hemos recibido de nuestros antepasados. Cuando rendimos nuestra vida a Cristo Jesús, cuando nos entregamos a Él y hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, se corta ese ciclo de pecados generacionales. Sí, el hermano Chachito está haciendo referencia a lo que Dios dijo, ¿verdad? Sí, hermano. Ezequiel 18:20. Entonces usted citó el libro de Éxodo, ¿verdad? Creo que es Éxodo 20 o Éxodo 19, en este instante lo recuerdo, donde Dios dice: yo soy tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí habla de castigos como consecuencia de la desobediencia de una generación a otra. Vienen los pecados que consecuencias del pecado, mejor dicho, consecuencias del pecado se transmiten a la siguiente generación, pero no el pecado en sí, sino las consecuencias, el juicio de Dios. Ahora, pero usted mismo dijo en Ezequiel 18:20, el profeta dijo, cada quien va a ser responsable de su propio pecado. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Pero cuando yo estoy hablando de pecados generacionales, estoy hablando justamente de que yo aprendí a vivir con estas normas de conducta controversiales, no de acuerdo a la voluntad de Dios, porque eso fue lo que me enseñó mi mamá. Y ella lo recibió de su mamá. Esa forma de vida alejada de Dios, incluyendo
falsas creencias religiosas. Honesta y sinceramente, mi mamá creyó eso. Su mamá creyó también, mi bisabuela. Pero sabemos que a la luz de las escrituras hay mucho error religioso. Y entonces traemos eso. Pero cuando venimos a los pies de Cristo y escudriñamos las sagradas escrituras, la verdad, la única verdad, cortamos con ese ciclo de pecados. Ahora, hablando de ese ciclo dañino, gracias, Randolph. No caigamos en el error de justificar. Es que yo soy débil, es que soy humano, es que no puedo. Porque esa puede ser nuestra tendencia. Volviendo al tema de ¿por qué caigo en el mismo pecado? ¿Por qué estoy repitiendo y confesando eso mismo? Es una lucha, es real la batalla contra las tentaciones, contra el pecado, es real. Pero debemos recordar que esa expresión de Pablo en Romanos 7:24, como dice él allí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese pasaje que leí, Romanos 7:15 al 25, es un pasaje patético en un sentido. Habla de esa dicotomía, de esa lucha entre la ley de la carne, la ley de la mente, el deseo, lo que quiero hacer. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Si no estuviese Romanos capítulo 8, nos quedaríamos con una gran incertidumbre. Pero yo quiero concluir. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, yo acabo de mencionar este ciclo de pecados generacionales, pecados de adicción, pecados de abuso verbal y físico, pecados de falsas creencias, un ciclo dañino. Son pecados que nosotros, si no los confesamos, si no cortamos, seguirán destruyéndonos. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Creo que tengo una pregunta allí. ¿Cómo puedo enfrentar la tentación? Les doy 3 recomendaciones prácticas para enfrentar la tentación. Anticípate a la tentación. El Proverbio 27:12 dice que la persona que es prudente, cuando ve el peligro, ¿qué es lo que hace? Así dice Proverbios capítulo 27, el versículo 12. Tome nota, este es un pasaje muy importante sobre cómo enfrentar la tentación. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Entonces, necesitamos prepararnos. Como decía por ahí un escritor cristiano, hablando justamente de cómo debemos anticiparnos a la tentación, es decir, prepararnos mentalmente para cuando seamos tentados. Decía él, miren, por ejemplo, algunas veces la cajera o el cajero en el comercio donde vamos y pagamos está tan distraído que nos da más, el cambio de más de lo que nos corresponde. Ahora, si no nos preparamos con anticipación, ¿cómo reaccionaré si me pasa eso? Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando yo veo que me dio de más? Es cuestión de segundos. ¿Qué va a ocurrir?
me voy a quedar con ese cambio. Me quedo con ese dinero de más y empiezo a justificar, a racionalizar y justificarme. Esto para el dueño de este comercio, esto no es nada. Otra justificación. Además, aquí roban, tienen demasiado altos los precios. Sin embargo, si nos preparamos cómo voy a reaccionar en una situación semejante y decimos, ese dinero no es mío, no me corresponde. Así que cuando veo que me dan de más, yo ya estoy preparado y entonces inmediatamente le digo, mire, me está dando de más. No lo razono, no lo justifico. Es una reacción para la cual ya estoy preparado. Y este principio lo podemos aplicar en cualquier situación en nuestra vida espiritual. Segundo consejo, ¿cómo enfrentar la tentación? Hazte preguntas difíciles de antemano. ¿Cómo me va a afectar este pecado? ¿Me están escuchando? Hazte estas preguntas duras, difíciles. ¿Cómo me voy a sentir mañana? ¿Cómo va a afectar a mi familia? ¿Cómo va a afectar a mi reputación? Y el tercer consejo, ¿cómo puedo enfrentar la tentación? Deja de jugar con la tentación. Acariciar con la mente las ideas pecaminosas. Jugar con las ideas pecaminosas. Es jugar con el pecado. Jesús dice en Mateo 5:30 que debemos tomar decisiones drásticas si es que queremos entrar al cielo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Lo que está diciendo allí Jesucristo, cristianos y cristianas, si quieres ir al cielo, toma decisiones drásticas en tu vida espiritual. Corta de raíz con el pecado, no a medias. Se corta con el pecado de raíz. Creo que tengo otra, la siguiente diapositiva. ¿Qué hacer cuando caes en tentación? ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí, a ver, dígalo, hermano Randolph. Así es. Cuando caes en la tentación, no te la pases todo el día deprimido. Soy malo, soy una mala persona. Eso no va a impresionar a Dios. Lo que Dios quiere es que confesemos en arrepentimiento genuino, sin justificar nuestro pecado. Y concluyo con ustedes en la siguiente diapositiva lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2 y luego el 10 y 11. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículos 10 y 11, Romanos 8, 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu Santo, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quería entonces terminar con estas frases alentadoras, inspiradoras, no esa nota de negativa, lo que hago no es lo que yo quiero, estoy en una lucha. El cristiano no anda en eso. Hay una batalla real, pero hay una seguridad que mora en nosotros, el Espíritu Santo. Hay una seguridad que somos salvos por la gracia del Señor. Que Dios los bendiga. Continuamos la próxima semana con esta serie. ¿Por qué sigo haciendo lo que no quiero?